que están presentes, los que nos ven a través de las redes sociales, del internet. También les damos gracias a Dios por sus vidas. Y también la palabra de Dios nos dice que en los posteriores tiempos el Evangelio del Señor Jesucristo iba a ser predicado en todo el mundo. Y nosotros hoy en día vemos que se celebran pues varias fiestas, y muchas sin conocerlas, muchas son costumbres, pero no las comprendemos bien. Por ejemplo, ¿verdad? Se celebra el Día de Ramos. El Día de los Ramos es cuando pues nosotros vemos que en el mundo pues hay diferentes costumbres, ¿verdad? En muchos lugares se llevan o se compran hojas de palmera seca transformadas en figuritas y en diferentes cosas, sin saber en sí, y a veces pensamos que ya las hojas tienen un poder protector, que ya no nos va a pasar nada por cierto tiempo, y cuidamos esas cosas, ¿verdad? Otro es cuando pues el día de cenizas, y son costumbres que pues no entendemos muy bien el origen, pero la palabra de Dios nos explica pues realmente qué fue lo que pasó en esos acontecimientos, y esos acontecimientos nos llevan al Señor Jesucristo. Las palmeras pues tienen un significado muy profundo en la palabra de Dios. Nosotros ya estudiamos el significado que son lo que es la palmera. Tiene muchos significados, y nosotros vemos que nos hablan de la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén, porque pues nosotros en la palabra de Dios nos damos cuenta que el Señor Jesucristo vino con una misión, con una obra que él tenía que cumplir, y a través de estos actos simbólicos representaba el triunfo del Señor Jesucristo, que venía como el Rey, pero venía en son de paz, porque el Señor Jesucristo, la Biblia nos dice que es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores, y en el libro de Colosenses nos dice que todo lo que nosotros conocemos, lo que nosotros podemos ver a nuestro alrededor, nuestra misma vida, nuestra misma esencia, fue creada por Él, por el Señor Jesucristo, por Yeshua, ¿verdad? Por el Señor, el Salvador del mundo. El Señor Jesucristo vino a salvar al mundo del pecado, de la condenación eterna, porque la Biblia dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, todos éramos enemigos de Dios, es lo que la Biblia dice. Entonces nosotros podemos entender nuestro tiempo, nuestra mente, no podemos entender que lo sabemos todo, no podemos creer que sabemos todo. Tiene que haber una fuente de la verdad pues absoluta, porque algunos piensan que la verdad absoluta no existe. Pero nosotros vemos que la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, dice que Él es la vida, Él es la verdad y Él es el camino. El Señor Jesucristo es la verdad que nosotros como seres humanos tenemos que conocer, porque a veces vivimos sin rumbo, vivimos sin propósito, vivimos sin metas, sin sueños, vivimos como si ni viviéramos. Parecemos los zombies, parecemos personas que están vivas, pero pues no tienen un propósito en esta existencia. Y a veces nosotros vemos que nos dedicamos, nos enfocamos en cosas seculares y pensamos que eso es lo más grandioso que podemos lograr, pero realmente detrás de esos logros está el querer pues demostrarle a la gente que somos mejores que otros. Lamentablemente pues muchas personas viven de esa manera, para demostrar que son algo, que son alguien, ¿verdad? No tanto es por comodidades, no tanto es por tener una vida más cómoda, más alegre, más en paz, sino que es por la competencia, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Claro, esforzarnos, pero no dedicar nuestra vida, nuestra existencia
para vivir pues por apariencias para otras personas, porque pues eso no es vida. Porque la Biblia dice que el Señor es el que nos da la habilidad de poder disfrutar lo mucho o lo poco que tenemos, es Dios. Y lamentablemente hoy en día, ¿verdad? Es como la vida corre, la vida sigue, porque dentro de las personas pues siempre está el querer ser superior, como le dijo la serpiente a Adán y a Eva, le dijo, de verdad, y serán como dioses, o sea, van a ser servidos. ¿Y qué es lo que muchas veces nosotros, o el ser humano quiere? El ser humano muchas veces lo que quiere es la alabanza de los demás seres humanos. ¿Por qué? Porque esa fue la mentira que Satanás, bueno, eso es lo que hay en el corazón de Satanás. Satanás quería ser adorado como Dios. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que el propósito por el cual nosotros estamos en esta tierra es conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado para que nosotros podamos tener un conocimiento de qué somos, de quiénes somos. Porque hoy en día, pues en 2016 vemos, ¿verdad?, que hay rumores de escasez, rumores de muchas cosas. Ya las noticias son puras malas noticias. Nos damos cuenta a través de la historia que el ser humano siempre tiene esa tendencia, pues, de querer ser más grande, de querer tener, pues yo no sé qué, ¿verdad?, la fama, o cualquier cosa que lo haga ver superior. Y por ahí vemos guerras, vemos cómo se pelean los recursos naturales. ¿Por qué? Porque no quieren compartir. Porque nosotros vemos que en este mundo, pues todo el mundo, ¿verdad?, es para que viva en comunión. Porque en algunos países tienen un material, en otros tienen otro, en otros tienen recursos naturales, en todo eso. Pero el ser humano, por su avaricia, no quiere que los demás crezcan, y esa es una lucha constante, día con día, ¿verdad? Y eso se traslada muchas veces pues a las familias, a los corazones, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que de dónde nacen las guerras y los pleitos, nacen de nuestros miembros, nacen del corazón del ser humano. Ahí es donde está la lucha. Y por eso nosotros vemos a través de la palabra de Dios cómo el mismo Señor Jesucristo se hizo siervo de la humanidad, y se hizo siervo al punto que fue a la cruz del Calvario. ¿Para qué fue a la cruz del Calvario? Para que nosotros podamos entender que el gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo gran mandamiento es amar al prójimo como a nosotros mismos. La Biblia dice que con esos dos mandamientos grandes, la Biblia dice que la ley y los profetas se cumplen. Entonces nosotros vemos hoy en día cómo esos dos mandamientos pues carecen de efecto en los corazones del ser humano, porque cada quien busca lo suyo, cada quien busca el beneficio propio. Y por eso fue por lo que vino el Señor Jesucristo. Él no solamente vino, claro, lo más importante fue la muerte y resurrección en la cruz del Calvario, pero nosotros vemos que también Él vino a enseñarnos el camino. Él vino a enseñarnos cómo nosotros podemos tener vidas estables. Porque el mundo, la Biblia dice que nosotros como seres humanos estamos viciados al viejo hombre, y el mundo, si nosotros nos descuidamos, nos va a terminar atrayendo, nos va a terminar jalando a una mentira. Porque ¿qué nos vamos a llevar de este mundo? Nada. La Biblia dice que nosotros tenemos a los adultos, ¿verdad?, a los grandes, yo pienso ya a las personas mayores, y claro, a los que tenemos edades también, ya ¿verdad?, una edad pues ya que no somos jóvenes ni tan jóvenes, menos niños. La Biblia dice que tenemos que huir de las pasiones juveniles. Y vemos que hoy en día hay muchos ancianos, personas adultas, que todavía tienen muchas pasiones juveniles, que todavía, ¿verdad?, o sea, Dios mío, ¿verdad?, están dementes de la cabeza.
ya cuando son pues ya personas adultas, cuando ellos deberían de estar dando consejos a los nuevos jóvenes, a la nueva generación. Pero la Biblia nos dice que tenemos que huir de las pasiones juveniles. Y muchas veces dentro de esas pasiones juveniles, ¿verdad? Estamos o están ahí en competencia, en luchas y en tantas cosas que nosotros podemos ver hoy en día. Por eso hay guerras, por eso hay pleitos, por eso hay familias pues desordenadas, por eso hay familias que pues lamentablemente pues no gozan de la paz y del propósito por el cual Dios pues lo creó, ¿verdad? Nos creó como seres humanos. Porque muchas veces perdemos el enfoque completamente, lo perdemos, y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es de que desde el principio de Adán y Eva, la Biblia dice, ¿verdad? Nosotros vemos que siempre, miren, desde que Dios creó a Adán y Eva, siempre Dios ha estado a cargo de la humanidad, siempre. Cuando Adán pecó, Dios fue el que puso la solución. No tardó ni mucho, de hecho no tardó. De inmediato puso la solución, que iban a ser de Eva, iban a ser, ¿verdad?, el Salvador del mundo. Y el Salvador del mundo nosotros lo podemos ver desde el Antiguo Pacto hasta el Nuevo Pacto, en el cumplimiento de los Evangelios. Todo el Antiguo Pacto habla del Mesías, todo el Antiguo Pacto habla de que nosotros somos pecadores, porque la ley, ¿qué es lo que hace la ley? Pues la Biblia dice que la ley mata. ¿Por qué la ley mata? Porque no hay quien cumpla la ley. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de la ley, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que nosotros nos damos cuenta de que estamos a kilómetros lejos de agradar a Dios. Y nosotros vemos que el único que realmente cumplió la ley, nosotros podemos ser justificados, nuestras vidas, nuestros actos, es a través del Señor Jesucristo. Nadie más. No existen mandas, no existe nada de eso. La Biblia nos habla en el Apocalipsis que hay libros, nos habla de los libros de las obras. Y nosotros vemos que, pues, la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Porque la Biblia dice en el libro de Corintios que si diéramos todas nuestras posesiones, si tuviéramos toda la ciencia, todo el conocimiento, pero si no tenemos amor, ¿y de qué amor habla? ¿Amar a todos así ciegamente? No. La Biblia dice que Dios es amor. Si no tenemos a Dios en nuestro corazón, pues de nada sirve. Porque podemos darles a las personas, podemos darles a todo el mundo, todo, hasta nuestra vida, pero nosotros no tenemos el poder de darles la salvación, ni las cosas materiales, ni las buenas obras, nada de eso tiene el poder de darle salvación a las almas. Por eso el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y consiste la vida eterna en un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es conocer a Dios. No solamente conocerlo de nombre y nada más. Porque la Biblia nos habla de que el Señor Jesucristo pues sí cumplió toda la ley. Exactamente. El Señor Jesucristo vivió como judío. Vivió como hebreo. No como los judíos de su tiempo. Ni menos, muchísimo menos, como los judíos de nuestro tiempo. Eso tenemos que entenderlo, porque a veces si no es que se quieren judaizar, es que no nos queremos judaizar. De hecho, es que es un juego de palabras que a veces no entendemos. Porque los judíos de hoy en día que están ahorita peleándose con Irán, y los judíos del tiempo del Señor Jesucristo son los mismos. Ellos no obedecían la Torá, ellos obedecen la Mishnah y otros libros escritos por rabinos, escritos por maestros, y el Señor Jesucristo dijo: invalidan el mandamiento por vuestras costumbres.
el mismo Señor Jesucristo. Por eso, ni los judíos, nosotros no nos estamos judaizando, nos estamos bibliaizando. Porque ni los judíos viven lo que dice la Torah. De hecho, muchos judíos, como yo les decía a mi esposa en la mañana, ellos dicen que son judíos, pero son como los católicos, o los que éramos católicos en el pasado. ¿Qué eres católico? ¿Vas a misa? No. ¿Ya te confesaste? No. ¿Ya tomaste la hostia? No. Entonces, ¿qué eres? Pues yo soy católico. ¿Vas a la iglesia? No. ¿Ya te confesaste? No. ¿Qué eres? Católico. Bueno, esta es una religiosidad. Es una religiosidad. Y de la misma manera viven los judíos de hoy en día. ¿Qué son? Somos hebreos. ¿Creen en Abraham? No. ¿Creen en el Pentateuco? No. ¿En qué creen? En nada. En nosotros que estamos ahorita vivos. ¿Qué son judíos? ¿Creen en Abraham? No. O sea, hay una ignorancia, un palabrerío que a veces no entendemos o no entienden. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que nosotros tenemos que hacernos a la manera de la Biblia, no a la manera de los judíos. Y cuando nosotros vemos el nuevo nacimiento, es donde de verdad ahí pues yo pienso que muchos cometen errores. Porque pensamos que tenemos que venir a los caminos de Dios tal y seguir nuestra vida normal como antes, ¿no? Como cuando antes de que viniéramos a los caminos de Dios. Parece que el evangelio se va a hacer a nuestra manera. No, ese es un gravísimo error. Nosotros tenemos, por eso la Biblia nos habla del nuevo nacimiento. Nos habla de conocer lo que la Biblia nos dice de la palabra de Dios, de las parábolas, de qué se refiere a lo que estaba hablando. Cuando dice algo, por ejemplo, cuando dice, ¿verdad?, que cuando el gallo se oiga, Pedro iba a negar al Señor Jesucristo 3 veces. Y uno dice, ¿verdad?, y ya pasan en la tele, ¡kikiriki! Y ya Pedro lo negó. Para empezar, en ese tiempo los gallos eran estrictamente prohibidos, porque eran muy ruidosos. A la hora que nos dice la palabra de Dios eran las 3 de la mañana. Y a esa hora había un cambio de guardia que se llamaba la Galia, creo que eso lo vamos a ver la semana que viene o el miércoles. La Galia, algo así. Pero también en el templo del Señor, del templo de Salomón, el que estaba ahí, se escuchaba un shofar que hablaba a los sacerdotes para que ellos se pusieran listos para la oración, se pusieran listos para comenzar los sacrificios. Pero nosotros, como queremos hacer a la manera de Dios, a la manera nuestra, ponemos ahí un gallo que está kikiriki, y Pedro ya negó al Señor Jesucristo. O sea, son costumbres que nosotros tenemos que entender a la manera de la palabra de Dios, no a nuestra manera. Y por eso, en lugar de nosotros parecernos más a Cristo, pues verdad estamos haciendo el evangelio más a la manera de nosotros, y ahí es donde pues no hay ningún cambio. Entonces, si queremos algún cambio en nuestra vida, tenemos que hacer cosas diferentes. Si no, pues solamente va a ser lo mismo. Entonces, por eso el Señor Jesucristo, cuando vino y cuando iba a entrar triunfal ¿cómo se llama?, al templo, nosotros vemos en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo llegó a Jerusalén, ¿verdad? Dice el libro vamos a comenzar con Juan, y no vamos a comenzar con Lucas, pero pues ya estamos aquí en Juan. Ahorita vamos a leer los 3 evangelios. Dice, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Verdad? La palabra Hosana quiere decir salvación. ¿Por qué? Porque siempre la Biblia en el Antiguo Pacto nos hablaba de que iba a venir un Salvador. Entonces nosotros vemos, bueno, vamos a seguir ahorita, lo explicamos, y halló Jesús un alto y montó sobre él, como está escrito, no temáis, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno. Estas cosas no las
por eso, ¿verdad?, queríamos terminar con esto. Aquí nos dice que los apóstoles no entendían lo que estaba pasando ahí. No entendían qué era lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, sus discípulos de él, cuando se iban los discípulos de Juan el Bautista, que era profeta, le dijo: de cierto les digo que de los hombres nacidos de mujer no ha habido uno como Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista vio al Mesías, preparó el camino para que él llegara. Dijo: pero les digo que dentro del reino, de los hijos del reino, el menor dice, ¿verdad?, que es más grande que Juan el Bautista. Porque hoy en día nosotros tenemos un conocimiento, lo tenemos en charola de plata, no tenemos que pagar dinero, no tenemos que... Ese fue lo que hizo el sacrificio del Señor Jesucristo. Puso la luz del Evangelio, puso la luz de la salvación gratis a la disposición de todo ser humano. La salvación está lista, solamente es de que nosotros la aceptemos, que reconozcamos a Cristo como nuestro Salvador, nuestro único y suficiente Salvador. Nadie más, ningún otro Dios, ningún otro santo, ni nada de esas cosas puede salvarnos. Porque la obra que hizo el Señor Jesucristo sobrepasa todo nuestro entendimiento. Definitivamente sobrepasa todo nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, vemos, ¿verdad?, que Él, la Biblia dice que nos ha dado un conocimiento del futuro de la iglesia de Cristo y del futuro de los que rechazan la gracia de Dios, de los que rechazaron el sacrificio del Señor Jesucristo. Porque la Biblia nos dice que todos somos pecadores, todos somos pecadores sin el Señor Jesucristo. No hay remisión de pecados más que por el Señor Jesucristo. Y nosotros vemos que la misma salvación dentro de nosotros tiene que provocar un cambio. Porque entonces no hemos nacido de nuevo. Un nuevo nacimiento es comenzar creyendo todo lo que la palabra de Dios dice. Porque cuando nosotros comenzamos a leer la palabra de Dios y comparamos lo que nosotros hacemos con lo que nosotros creíamos que era lo correcto, lo comparamos con la palabra de Dios y la Biblia dice que estábamos mal, aquí le vamos a hacer caso. Ahí es donde nosotros tenemos que renovar el espíritu de nuestro entendimiento. Entonces, por eso nosotros vemos que hoy en día se tiene que reevangelizar nuevamente a la iglesia, porque la iglesia, lamentablemente, y la Biblia dice que en los posteriores tiempos muchos apostatarán de la fe. He escuchado doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios. O sea, la misma palabra de Dios nos advierte, pero a veces las advertencias de la Biblia ni las tomamos en cuenta. La Biblia dice, ¿verdad?, que habrá muchos que apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios, escuchando, muchas cosas de esas. La Biblia dice que los demonios iban a estar predicando en los púlpitos. Y la iglesia, y los seguidores iban a decir amén, amén, a todo amén, amén. O sea, no iban a tener discernimiento. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. ¿Cómo nosotros vamos a tener discernimiento si no conocemos el Evangelio del Señor Jesucristo, no conocemos las leyes de Dios? ¿Verdad? Por eso nosotros vemos aquí que los apóstoles no entendían muchas de estas cosas. No las entendían. Ya las entendieron hasta después. Por eso cuando el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles, les dice, ¿verdad?, que se compren 2 espadas. Ahora sí les dice,
¿Recuerdan que yo les dije que no que se fueran sin bolsa, ni alforja, ni cartera, ni nada de eso? Eso es lo que significa. Pero ahora sí yo les digo que compren 2 espadas. Y ellos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicieron? Pues pensaban que hablaba de espadas. Ahí vemos a Pedro que luego le estaba cortando orejas. Y el Señor Jesucristo le dice, basta. Le dice, no es eso lo que estamos hablando. Espérense. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros tenemos un conocimiento, un entendimiento, para que nosotros podamos tener vidas estables, vidas, ¿verdad?, diferentes a las que probablemente tuvieron nuestros padres, probablemente como hijos vivimos, que créanme que no fue nada agradable. ¿Por qué? Porque tenemos un camino pues más excelente, pues tenemos un camino más instrucciones que pues realmente nos guían al establecimiento del reino de Dios en nuestra familia. A veces queremos ganar el mundo, ¿verdad? Y no vemos a veces los problemas cercanos. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que aquí los apóstoles por eso no entendían muchas cosas. Dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían dicho. Aparte ya el Señor Jesucristo les había dicho, les dijo, oigan, voy a ir a Jerusalén y voy a ser sacrificado, voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Pero les digo, ¿verdad? Una cosa es la práctica y otra cosa es la teoría. Y vemos que cuando vean al Señor Jesucristo que se liberaba de los malhechores que querían capturarlo y no había llegado la hora, wow, se quedaban, ¿verdad?, impresionados, resucitando muertos, sanando enfermos, echando fuera demonios, un poder impresionante que demostró el Señor Jesucristo. Pero, y así, y amén, pero cuando lo vieron en la cruz, cuando lo vieron golpeado, que Pilatos tuvo que haberles dicho, he aquí el hombre, porque el Señor Jesucristo quedó irreconocible. Pilatos le dijo, este es Jesús. Solo que dice, he aquí el hombre, porque el Señor Jesucristo quedó irreconocible. Y Pilatos le dijo, ese es el hombre, he aquí el hombre. Entonces nosotros vemos que cuando lo vieron así, cuando lo vieron en la cruz, cuando vieron que fue capturado, dijeron, patitas, ¿para qué las quiero? Y vámonos. Huyeron todos y lo dejaron al Señor Jesucristo. Y por eso aquí hay una lección muy importante. El Señor Jesucristo por eso les dijo, oren para que no caigan en tentación. Oren. ¿Cómo es como nosotros vamos a vencer? Orando. ¿Cuánto tiempo oramos? ¿No? Pues, ¿qué? ¿Cuánto tiempo duramos en el Face ahí viendo las cosas? O sea, ¿verdad? Es algo que tenemos que ser reprogramados. Tenemos que ser reprogramados. Porque el poder, el secreto está en la oración. El Señor Jesucristo les dijo, oren para que no entren en tentación. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Se quedaron dormidos. Y cuando llegó la hora de la hora, ahí, ¿verdad?, nosotros vemos que pues todos salieron corriendo. Entonces, por eso nosotros vemos aquí en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo les decía, ¿verdad?, que no iban a entender. Dice, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Pero también dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él. Estas cosas estaban escritas en Zacarías 9:9 y en los Salmos, y también en Segunda de Reyes estaban escritas. Segunda de Reyes, no recuerdo el capítulo, ¿verdad?, donde también habla de esto. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que dice acerca de él y de que estaba y de que se las había, bueno, dice entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él
y de que se las habían hecho, que él las estaba cumpliendo, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también habían venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho estas señales, ¿verdad? Por eso fueron y le dijeron: él fue el que sanó, el que salvó a Lázaro, y decían: Hosana, Hosana al hijo de David, el Salvador. Dice: pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras de él. ¿Por qué? Porque ellos, por lo que lo mataron al Señor Jesucristo, fue verdad, porque pues al ser el Mesías, los fariseos, los escribas, los saduceos eran los que estaban con el gobierno. Ellos, para empezar, no creían en la resurrección. Ellos pensaban que esta vida era todo y ahí se quedaba. Todos ellos sabían que cuando el Señor Jesucristo, si Él era el Mesías, la función del templo iba a perder su uso, porque ya no iba a ser necesario los sacrificios. Y lo que les daba el poder a estas personas de manipular a la gente era, verdad, que ellos confiaban en los sacrificios, confiaban en la ley de Moisés, confiaban en la ley de los sacrificios rituales para el perdón y expiación para la expiación de los pecados. Pero al ver perdido todo eso, pues ellos, verdad, iban a perder completamente su autoridad sobre el pueblo. Entonces aquí vamos a Mateo 21. A Mateo 21 también ahí nos dice, pero un poquito más, otro detalle diferente. ¿Verdad? A ver, permítanme. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios también que el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo estaba en el pollino, en el burrito, como la Biblia nos dice, nosotros vemos en la palabra de Dios que ahí lo que significaba era de que cuando iba a ser la Pascua, el sumo sacerdote iba y escogía de las ovejas la mejor oveja que podía, sí, la mejor oveja de las que tenían los que criaban ovejas. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que el sumo sacerdote lo que hacía era de que se montaba en un burrito y llevaba la oveja, y todo el pueblo salía de la misma manera que salía con el Mesías a recibir al sumo sacerdote, y el pueblo tiraba pues también las palmas, pero era con el sumo sacerdote. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo ese día se adelantó al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote llevaba la oveja para ser sacrificada, el cordero, perdón, para ser sacrificado, lo llevaba al templo. Entonces ese día el Señor Jesucristo se adelantó, y nosotros vemos en la palabra de Dios que era el cumplimiento de lo que habían hecho los sumos sacerdotes por mucho tiempo, porque el Señor Jesucristo iba en el burrito, iba en el burrito, pero no llevaba el sacrificio, no llevaba el corderito, representando que Él era el Cordero de Dios,
que iba a ser sacrificado por la humanidad para el perdón de nosotros. Y por eso los fariseos y los sacerdotes le dijeron que, pues sí, no, que se callaran, que no siguieran hablando y bueno, todo eso, ¿verdad? Entonces ya luego el Señor Jesucristo dice, es que si ellos callan, las piedras van a hablar. No las piedras, las rocas, no las piedras, sino los gentiles. Porque para los judíos de ese tiempo, de los de hoy en día, no dudo que sea así, no lo sé, pero tal vez sí. Para los judíos de aquel tiempo, les digo, eran, bueno, nosotros los gentiles éramos piedras que no teníamos, que éramos como una piedra hueca, bueno, una piedra así sin vida. O también éramos otra cosa, ¿verdad? Éramos algo así, decía. Éramos personas de segunda clase. Entonces, por eso el Señor, vemos al apóstol Pedro que dijo, vosotros sois piedras vivas, no piedras muertas como estos pensaban que éramos nosotros, sino que vosotros sois piedras, somos piedras vivas, ¿verdad? Para glorificar al Señor. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, si ellos callan, las piedras hablan. Por eso tenemos que entender todas esas. Es que las piedras van a empezar a sacar líquido en la boca y decir, ay, no está hablando de eso. Tenemos que entender de qué se hablaba en aquel tiempo. Lucas capítulo 19, versículo 28 dice, dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, y si alguno os preguntase por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como Él les dijo. Y cuando desataban el pollino, su dueño les dijo, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, ¿verdad? Como dice el libro de Zacarías 9:9. He aquí, ¿verdad? Vuestro rey viene sentado en un pollino. ¿Por qué? Porque representaba que venía en paz. La próxima vez que venga, no va a venir como un siervo. Él va a venir con sus vestimentas de realeza y va a venir a conquistar este planeta, tierra, y hacerlo, ¿verdad? Establecer el reino. Y para eso, no sé si nos toque a nosotros, a la siguiente generación, pero cada vez que pasa, estamos más cerca. Dice, y a su paso tendían sus mantos por el camino cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos. Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo, ¿cuáles maravillas? Pues de resucitar a Lázaro, los milagros que ahorita vimos. Diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a estos discípulos. Él respondió y les dijo, os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Bueno, ¿verdad? Ya vimos ahí cuando el Señor Jesucristo llora por ella. ¿Por qué? Porque no lo reconocieron, Dios mío. O sea, imagínense, toda la historia en la que está fundada el pueblo hebreo, todita. Bueno, a ver, para empezar, el país que sea el país, ya sea de México, ya sea de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Brasil, de Estados Unidos, de América, de China, de Japón y todo eso. Okay. ¿Saben la historia de su país? ¿Saben los héroes de sus independencias y todo eso? ¿Saben el origen de sus países?
Bueno, eso cada quien sabe, ¿verdad? Probablemente ahí sabemos ahí, ¿verdad? De alguno que otro y todo eso. Pues así están los judíos. No conocen su historia. Nada más como nosotros sabemos, ¿no? Pues que el 15 de septiembre, día de, bueno, o sea, cosas de esas. Pero eso sí, ya se inventaron un montón de cosas. Ahí en Tel Aviv es donde celebran el LGBT más grande de todo el planeta. Y eso sí, pregúntele a cualquiera y todos se lo saben. A ver, ¿sabemos la historia de nuestros países? Bueno, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. No se sientan mal. No hay que sentirnos mal porque honestamente al 100% no la sabemos. No la sabemos. ¿Por qué? Porque pues no nos interesa. Pues de la misma manera, el pueblo hebreo, muchos de ellos no saben su historia. No saben, ¿verdad? Muchas cosas. Pero lo único que sí saben es de que son el pueblo escogido de Dios. Eso sí, nadie se los quita. ¿Y por qué son el pueblo escogido de Dios? Pues yo no sé, solo soy mejor. Bueno, ¿verdad? No hay que meternos en eso. Oramos por el pueblo de Dios, lo bendecimos al pueblo de Israel, lo bendecimos. Pero Dios le dijo a Moisés, son tercos. Y uno dirá, es terco como yo era terco. No, son tercos con palabras mayúsculas. Son de dura cerviz. Que a Moisés, que era el hombre, ¿verdad?, más manso, la Biblia dice que también lo sacaban de sus casillas, lo desesperaban a Moisés. Que era, bueno, así son los hebreos de hoy en día y los bendecimos. Tenemos que entender eso. Y dicho de paso, van a sufrir mucho, por eso hay que orar por ellos. No nos quieren, si vamos y predicamos allá, nos agarran a golpes los muchachos, nos escupen. Dios me ha dicho que no prediques, si van y te ven que eres cristiano, escupen. Y los bendecimos, porque ese pueblo, ese lugar, la región que Dios escogió para cumplir sus profecías. Pero nosotros vemos que Dios, ¿verdad?, los va a castigar severamente en los posteriores tiempos. No sabemos si esta guerra sea el comienzo, no lo sabemos, porque ahorita les está yendo como en feria. No nada más a ellos, sino a todo el mundo, sobre todo en Europa. En Europa ya está en coma, ¿verdad? En Europa sí están quebrados. Y probablemente sea el macho cabrío, probablemente, ¿verdad? Y el único que lo va a detener a Irán va a ser el anticristo. No sabemos si será tal vez. Hay algunos que dicen, no, pero es que al pasar esto van a derrotar a Irán y puede ser de que sea un tiempo larguísimo para que nuevamente vuelva a desestabilizar al mundo. Pero estamos hablando de como 50, 70 años para que volviera nuevamente a ser poderoso Irán. Y las profecías de 1948 a nuestros tiempos, pues honestamente, pues yo no sé qué tanto falte. Puede ser lo otro, que algunos rabinos, algunos que se convirtieron a Cristo dicen eso. No, pero es que a lo mejor Dios nos va a dar un tiempo más largo, lo van a vencer, lo van a derrotar, y otra vez, ¿verdad?, un tiempo largo en lo que se estabiliza todo para que vuelva a tener esa fuerza. Puede ser, no lo dudamos. Pero sea lo que pase, aquí estamos en este tiempo, tenemos que estar alertas. Y nosotros vemos aquí en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, por eso vemos aquí, ¿verdad?, que le decían que se callara. No lo querían reconocer, no conocían al Mesías. O miren, o yo no sé, porque por lo que la Biblia dice era de que ellos lo que querían era pues quitarle la vida. En Juan, en el Evangelio de Juan, nos dice arriba de lo que leímos, nos dice que ellos nuevamente querían matar a Lázaro. Uno diría, wow, se quedaron sorprendidos con el ojo cuadrado, que vieron a Jesús le resucitar a Lázaro después de 3 días y se van a convertir y todo eso. No, vemos que en Juan dice que estos líderes religiosos
no les sorprendió que el Señor Jesucristo resucitara a Lázaro, porque ellos nuevamente querían pues quitarle la vida a Lázaro, porque decía, ahí mismo dice los versículos, que todo el pueblo estaba creyendo en él. Ellos lo que más les importaba era la posición, era su posición, su fama y todas esas cosas. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios, que oigan todo, aquí no nos vamos a llevar nada. No nos vamos a llevar nada. Como la otra vez les dijimos, si tú tienes un implante de hueso, te quebraron una mano y te pusieron en el hueso ahí un metal para que agarre el hueso y ya tienes una pierna de ahí, ¿verdad? Un metal ahí. Ni ese metal te vas a llevar, ese metal se va a quedar ahí en la tumba con los huesos. No te vas a llevar nada, lo único que puedes llevar es la obediencia a Dios. Es darle testimonio a tu familia de que el poder de Dios realmente puede traer lo que el mundo no nos va a dar nunca. Entonces, por eso nosotros vemos que aquí esta gente decía, ¿verdad? Y cuando llegaron cerca, dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo: os digo que si esos cayeran, las piedras clamarán. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella y dijo, diciendo: si también tú conocieres a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación, ¿verdad? Vemos que eso pasó en el tiempo romano, pero nuevamente va a volver a pasar esta profecía a los judíos, y de verdad que pues sí va a ser muy, muy triste, muy doloroso. Lo que, por ejemplo, va a ser muy, por eso tenemos que orar por los judíos. Son tercos, sí son malos, ¿verdad? Pero dentro de todo ese pueblo, yo sé que hay personas que se están convirtiendo a Cristo, que se están convirtiendo al Señor Jesucristo. Hay otros como Nicodemo, que encubiertamente saben que el Señor Jesucristo es la verdad, pero no lo dicen abiertamente por miedo a toda la verdad, todos los judíos. Porque si una persona se convierte a Cristo, pues no les gusta eso, no les gusta ver esas cosas. Vamos a Mateo 21, ahora sí. Mateo 21 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos: id a la aldea que está en frente de vosotros, y luego hallaréis un asno atada y un pollino con ella. Decidle: desatadle y traedlos. Y si alguien os dijere algo, decidle: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un pollino de asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga, ¿verdad? Esa es una profecía que está en Zacarías 9:9, donde dice, ¿verdad?, que el rey viene en un pollino. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, si un rey venía en un pollino, ¿verdad?, un rey, tú lo podías ver que venía, era como, pues, si darse una vuelta así, ¿verdad?, venía en son de paz, como a visitar, a ver y todo eso. Pero cuando ya venía en un caballo con todo su ejército y todo eso, pues ya no venía en son de paz, ya venía en son de conquistar, en son de tomar esa ciudad. Dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asno y el pollino, y pusieron sobre ellos su manto, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino.
y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Miren, aquí en el libro de Mateo dice que ellos decían Hosana al Hijo de David, porque ellos esperan a Ben David, el hijo, bueno, esperaban, hoy en día todavía lo esperan, a Ben David, al hijo de David, porque el hijo de David era un rey que venía, iba a conquistar. Bueno, en ese tiempo pensaban que iba a derrotar al imperio romano, o al imperio que estuviera en ese tiempo conquistando. Pero la Biblia también nos habla de que iba a venir un hijo, que iba a ser el hijo de José. El hijo de José, el hijo de José, sí, el soñador, el hijo de Jacob. El hijo de José, si ustedes recuerdan lo que está registrado en la palabra de Dios, al hijo de José, todos sus hermanos que representan al pueblo de Israel, todos sus hermanos lo querían matar. Nada más que Rubén les dijo: no, espérense, no, ¿cómo vamos a matar a los hermanos? Hay que tirarlo en una cisterna y lo vendemos a los ismaelitas. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que ese hijo de José, pues nadie quería ver ese hijo de José, porque iba a venir, ¿verdad? Pues, iba a ser, no, iba a ser desechado por Israel. Iba a ser desechado. Ellos querían al hijo de David, no querían al hijo de José, al hijo que iba a sufrir, que iba a pagar por nuestros pecados y todas esas cosas. Ellos querían al hijo de David, al rey, para que ellos ya gobernaran desde ya. Pero el Señor Jesucristo, Dios mismo, primero tenía que transformar nuestra mente, transformar nuestra alma, porque imagínense, ¿para qué queríamos vivir eternamente en esta condición? Que lo único que sabemos hacer es hacer sufrir. Que somos infelices. Ay, tenemos a Dios, somos felices. Sí, somos felices. Por Cristo somos, ahí donde encontramos nuestro refugio. Pero cuando salimos de ese refugio y vemos el mundo, vemos el daño que los seres humanos pueden hacer, podemos hacer, pues como que decimos, ¿verdad? Que, como dijo el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Estoy atrapado. Es que miren, tenemos que entender a nosotros mismos, tenemos que entender que esto que nosotros padecemos no es la voluntad de Dios, porque dentro de nosotros, como dice la palabra de Dios, está el hacer el bien. Ese es el verdadero nosotros, y a veces no tenemos la fuerza de hacer el bien. Y por eso el apóstol Pablo decía: yo estoy, ¿verdad?, en este cuerpo de pecado, en una cárcel. Él se sentía. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios nos ofrece un cuerpo nuevo, glorificado, que no vamos a tener por los sufrimientos que ahorita tenemos. ¿Cómo va a ser eso? No lo sé. Yo solamente sé que este cuerpo solo es temporal, con sus deseos, con sus tendencias, con sus pecados, con todo eso, solo es temporal, y tenemos que vencerlo, porque ese cuerpo lo único que sabe hacer es daño, dolor, sufrimiento, miseria es lo que puede traer si no lo controlamos. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo nos ofrece un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, algo diferente. Tenemos que ser renovados, porque a veces les digo, nosotros pensamos, no entendemos como los apóstoles muchas cosas que ya están claras, y pensamos, queremos hacer a Dios a nuestra manera. No es eso el Evangelio. Tenemos que ser transformados, y es algo que nosotros tenemos que, pues, reconocer. Tenemos que entender que estamos siendo enseñados, y tenemos que entender que lo que la Biblia, pues, sino primeramente, pues, leer la Biblia, y ya, ¿verdad?, vemos ahí nosotros que poco a poco nuestra mente, Dios va a chocar, nos va a confrontar con nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos, y bueno, con muchas cosas.
Y los discípulos fueron y hicieron, ¿verdad? Dice, cuando entró, dice, a la gente que iba delante y los que iban detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, ¿verdad? Lo mismo que proclamaron los ángeles. Ellos querían al Hijo de David. Bueno, esta gente quería al Hijo de David. Los ángeles dijeron, ¿verdad? Hosana en el cielo. Y bueno, y eso cuando el Señor Jesucristo nació. Y vemos aquí también que ellos querían al Hijo de David, querían reinar y todo eso. ¿Para qué queríamos reinar así? ¿Para qué? ¿Cómo va a ser el nuevo nacimiento? ¿Cómo va a ser el nuevo cuerpo y todo eso? Bueno, pues algún día lo vamos a entender. Algún día lo vamos a entender porque de verdad que cuando este cuerpo, por eso el apóstol Pablo decía que en sus debilidades el poder de Dios era más fuerte. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros estamos enfermos, de verdad que sí estamos enfermos y no nos dan ganas ni de pecar, porque el cuerpo vicioso está cansado, está enfermo y lo único que eso sí, pero bien religioso, nos hacemos más espirituales que nunca. Pero ya nada más sientes la libertad de la sanidad y ahora, bueno, así es. ¿Pasó a también le pasa? Sí, a mí también me pasa. Pues, ¿qué creen que soy? No tengo alas para ser un querubín, menos un ángel. Digo, no soy un ángel, menos tengo alas para ser un querubín. Todos tenemos esa tendencia. Entonces, en nuestros hogares tiene que empezar con alguien, ¿verdad? Alguien que está ahí clamando, orando, Padre, ayuda. Así es. Entonces, por eso nosotros vemos, ¿verdad?, que ellos querían ya reinar. Dice, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea, ¿verdad? Pues conocían al Señor Jesucristo. Entonces, por eso nosotros vemos que el día de las palmas, como le llaman, es el día que el Señor Jesucristo entró como el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado a Jerusalén. Ahí es donde nosotros vemos, ya de ahí en adelante vemos su preparación, su examinación, vemos cómo Pilatos, como Herodes, dos autoridades mayores que las del templo, lo examinaron y no hallaron culpa, no hallaron defecto, porque el cordero tenía que ser sin defecto cuando iba a ser sacrificado, porque si el corderito tenía un defecto, el corderito quedaba descalificado e iba por otro. Pero este Cordero de Dios no hallaron en él ningún defecto ni nada de eso. Entonces, por eso nosotros vemos, ¿verdad?, que la fiesta de los ramos, ¿cómo le llaman? Eso es de lo que habla de la entrada triunfal de nuestro Señor y Salvador al templo, de la aprobación del pueblo. Y nosotros vemos, ¿verdad?, ya más adelante, como vamos a estar viendo, cómo él fue traicionado, cómo él fue acusado injustamente, cómo los judíos, como les digo, violaron muchas reglas, muchas leyes de la Torá. Por ejemplo, cuando lo sentenciaron o cuando lo llevaron a acusarlo, lo hicieron de noche. No se tenía que hacer de noche, pero ellos lo hicieron de noche para que el pueblo no se levantara. Eso tenía que ser de día. Bueno, hicieron muchas cosas que no cumplían la ley. No nos estamos judaizando, nos estamos bibliaizando. Y los judíos de hoy en día tienen que bibliaizarse y dejar ese judaísmo religioso que tienen. Y los del Señor Jesucristo, pues el Señor Jesucristo vino a eso, a quitarle su religiosidad, a quitarle sus costumbres mundanas, no mundanas, de sus corazones, de sus ancianos, y muchas cosas, ¿verdad?, que aún en la cena, en el ceder de Pascua, los judíos de hoy en día pusieron otras cosas en el ceder, en el plato, que no son bíblicas. Pusieron un huevo y bueno, ¿verdad? Porque, así, por eso la Biblia dice que la palabra de Dios tiene que ser como lámpara a nuestros pies. Pongámosla en todas partes porque somos finitos, nuestra mente no puede retenerlo todo. En aquel tiempo lo vamos a poder retener,
pues no sé, pero yo pienso que algo va a cambiar, ¿verdad? Porque ahorita solamente nos acordamos de ciertas cosas. Ya con un cuerpo glorificado y todo eso, a lo mejor va a ser muy diferente hasta a esas cosas, lo que hay en la mente, nuestra capacidad de retención. Pero bueno, vamos a orar, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, nos sigas guiando, Señor. Te pedimos, Padre, que nos sigas bendiciendo, Señor, a los que estamos presentes. Padre, los que no pudieron venir, también bendícelos, Señor, donde quiera que estén. También, Padre, bendice, Señor, a los que nos ven a través de las redes sociales, Padre. Que tu palabra, Señor, dé fruto, Señor, y traiga, Señor, el entendimiento, Padre, para que nosotros podamos saber, Señor, que nuestra salvación, Padre, es verdad, Señor, que tú eres la verdad, tú eres el camino, Señor, y tú eres la vida eterna, Padre. Te damos gracias, bendito Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.